Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 7 de abril y esto es Ahora Ciudad Real. Como todos los jueves, toca en IMAX Televisión debate político con la presencia del Partido Socialista, Partido Popular, Podemos y Ciudadanos. Los temas de hoy serán la situación de las empresas en la región y la retención de fondos en algunas localidades por parte del Ministerio de Hacienda. Comienza Ahora Ciudad Real. Hola amigos, esto es Ahora Ciudad Real. Saben que pueden vernos de martes a viernes de 4 a 5 de la tarde y a las 9 de la noche en redifusión. En nuestro debate político hablaremos de la situación de las empresas en Castilla-La Mancha y la retención de fondos por parte del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real son 12 las localidades afectadas, como Almadén, Cabezarado, Chillón, Los Pozuelos, Puerto Lápice o San Carlos del Valle. Pero como siempre hay que empezar con nuestro debate presentándoles a los representantes de los diferentes partidos políticos hoy aquí presentes en la mesa de Ahora Ciudad Real. Vamos a empezar. A mi derecha, por el Partido Popular, está con nosotros Cristina Molina, senadora del Reino de España. ¿Qué tal, Cristina? Pues muy bien, encantada de estar aquí otra vez. Todo bien, ¿no? Después de la Semana Santa, de todo. Después de todo bien, y a ver qué pasa hoy en esa reunión que también estamos teniendo por Madrid. Oye, ¿qué tal en el Senado? ¿Era como te esperabas o no? Bueno, pues de momento la verdad es que muy bien, pero bueno, queremos tener un gobierno ya, ¿no?, para poder también ejercer de otra manera y ver qué pasa. Pues Cristina, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. A mi izquierda, Miguel González, del Partido Socialista, diputado regional. Hola, Miguel. Hola, estoy encantado de estar aquí esta tarde con vosotros. ¿Qué te parece la reunión que están teniendo en estos momentos? ¿Qué crees que puede salir de ahí? Bueno, yo creo que tiene que salir algo positivo. Desde el Partido Socialista siempre hemos repetido que lo que hace falta es diálogo y lo que necesita este país es un acuerdo cuanto antes. Pues Miguel, muchas gracias por estar aquí una semana más. Gracias a vosotros. También nos acompaña Francisco Javier Fernández Bravo, el coordinador local de Ciudad Real por parte de Ciudadanos. ¿Qué tal, Paco? Muy bien, Julio, muchas gracias. Muy bien en esta preciosa tarde de primavera. ¿Va a salir algo positivo de esa reunión a tres o no? Bueno, pues yo espero que salga algo positivo. Hombre, sentarse siempre es positivo. Lo único negativo de las reuniones es no sentarse. Quien no se sienta, al final no negocia, y el que no negocia siempre es el que termina saliendo perdiendo. Pero bueno, yo espero que salga algo positivo, sobre todo para España. En fin, pues lo sabremos en unas horas. Muchas gracias, Paco, por estar aquí. Por último, Luis Benítez de Lugo, él es el coordinador local, secretario general de Podemos en Valdepeñas. ¿Qué tal, Luis? Bien, estupendamente. Hoy con la agenda puesta, la palabra reunión. Y también, como los compañeros, pues esperanzado de que somos gente de diálogo, de palabra, y que será posible llegar a un acuerdo para cambiar el gobierno de España. Pero realmente estáis los tres, a ver, Cristina, también vamos contigo, pero ¿estáis realmente esperanzados de que va a salir algo positivo de la reunión o lo decís porque lo tenéis que decir? El programa de hoy sale también a las 9 de la noche, que seguramente se sepa ya lo que ha sucedido, ¿no? Pero ¿realmente estáis esperanzados o no? Yo creo que sí. Lo importante en este momento es no ir con líneas rojas ni tampoco líneas azules, sino realmente con espíritu generoso y capacidad de ceder y de dialogar, intentando pensar en un futuro mejor y no tanto en la silla de cada cual, ¿no? En ese sentido, desde Podemos no tenemos ningún problema en hacer cesiones con respecto a nuestro programa inicial, siempre y cuando el objetivo final sea un gobierno de progreso que permita un futuro mejor a España. Sí. En fin, podríamos hablar durante muchas horas de este asunto, pero nosotros nos vamos a centrar en Castilla-La Mancha. Si les parece, empezamos con el primer tema del día. Tenemos que hablar de la situación de las empresas en la región. En los últimos meses, el gobierno regional, liderado por el Partido Socialista, insiste en que, según los estudios, Castilla-La Mancha es una de las comunidades españolas donde los empresarios más confían a la hora de instalar sus negocios. Sin embargo, el Partido Popular asegura que las empresas se están quejando por la subida, entre otras cosas, del impuesto de sucesión. Con este panorama preguntamos, ¿se están creando empresas nuevas en Castilla-La Mancha? ¿Las medidas del gobierno regional asustan o atraen al tejido empresarial? ¿Es el plan adelante una buena solución para la creación de empresas? Comenzamos, si te parece, por Cristina Molina, senadora del Partido Popular. Bueno, pues muchas gracias. El panorama que tenemos en este momento en Castilla-La Mancha es un panorama complicado.
Y bueno, para las empresas también lo es, ¿no? Hemos pasado de tener una región de crecimiento, una región donde se creaba empleo, una región donde todo el empleo que se creaba a nivel nacional, la mitad se creaba aquí en Castilla-La Mancha, a una región donde vemos donde los empresarios, ¿no?, cada vez pues, los tienen más complicados, sobre todo con esa nueva o esa nefasta proyecto de ley de medidas administrativas y tributarias que ha presentado el Partido Socialista, en este caso en las Cortes de Castilla-La Mancha, sobre todo porque ese proyecto de ley lo que conlleva, ¿no?, y lo que lleva en sus líneas es una subida de impuestos. Una subida de impuestos de sucesiones y donaciones y en el impuesto de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que las empresas, que para los empresarios, para los que quieren emprender un nuevo negocio en nuestra región, les resulta mucho más complicado porque al final tienen que pagar más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las comunidades limítrofes les ofrecen pues unas pautas, ¿no?, unas políticas más favorables, por decirlo de alguna manera, ¿no?, más económicas para estas empresas. Entonces, pues huyen. Y es lo que está pasando este tiempo de atrás, estos últimos meses en Castilla-La Mancha, que hay una fuga de empresas importante, por desgracia, por esas políticas del Partido Socialista que no crea confianza, con lo cual las empresas pues tienen cada vez más prejuicios a la hora de venirse a Castilla-La Mancha. Esta es la opinión del Partido Popular, opinión del Partido Socialista. Miguel González, diputado regional. Sí, nosotros consideramos que la situación económica es determinante para la creación de empresas. Y hay un hecho irrefutable, y es que este año el crecimiento económico es, por primera vez después de tantos años de crisis, es un crecimiento económico positivo. Eso también redunda en Castilla-La Mancha, como no. Ciudad Real es una provincia en la que es la que más exporta de toda la región, aumenta además un 15% con respecto al año pasado, y lo que está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el presidente Paje a la cabeza, es ayudar a esa senda de crecimiento, ayudar a la consolidación económica. Creemos que es importante, además, no lo digo yo, lo dicen todos los economistas, premios Nobel que han salido precisamente de la crisis, sabiendo analizar muy bien las lecciones que esta crisis trae, y es que el crecimiento económico, si no tiene un impulso por parte de las administraciones públicas, al final no llega. Y es lo que está haciendo el presidente Paje, es impulsar ese crecimiento económico mediante medidas como el plan de empleo o medidas más a largo plazo que consolide ese crecimiento económico, como el plan Adelante. Paco, Ciudadanos. Pues sí, Julio, la verdad es que fíjese si hay miedo en Castilla-La Mancha para montar empresas, que precisamente hoy el señor Paje en una conferencia ha dicho que no tengamos miedo. Cuando un político sale diciendo que no tengamos miedo a montar empresas, es que realmente estamos percibiendo que hay un miedo real en la sociedad, y efectivamente es así. Como decía Miguel, hay un hecho constatable, y es la pérdida de empresas en nuestra provincia y en nuestra región. Eso es evidente y es plausible y eso es innegable. Se está marchando capital, se están marchando empresas, y realmente tenemos que poner una serie de medidas para evitarlo. Lo peor de todo es que desde el Gobierno regional, pues lo único que se hace es aumentar impuestos. Y lo que no se quiere abordar es realmente el problema que hoy por hoy tenemos en Castilla-La Mancha, que es un cambio del modelo productivo. Tenemos que hacer reformas estructurales que vayan mucho más allá de una reforma impositiva, que al final lo único que hacen es subir impuestos a los empresarios. En cuanto subimos impuestos a los empresarios se marchan. Desde Ciudadanos estamos totalmente en contra de esas subidas de impuestos y no las vamos a permitir en la medida que seamos capaces. Luis Benítez de Lugo, Podemos. Sí, soy de Podemos, pero también soy científico, me dedico a la investigación y a la arqueología, y en ese sentido, bueno, pues este discurso que es el mismo de Ciudadanos y de PP, ¿verdad? Es decir, aquí hay una especie de fantasma, de idea, que es en realidad una elucubración, no se basa en hechos, es una idea que se lanza. Y decía Paco que bueno, es que se percibe el miedo, pero es que hay un discurso del miedo, hay un discurso que se trata de impregnar a la sociedad de un miedo con unas ideas que son falsas, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente conviene exponer unos pocos datos, que tendremos después ocasión de exponerlos pormenorizadamente, sí. Pero quiero plantear aquí simplemente los primeros, para que nos dé pie luego a debatir, y ellos, si quieren contestar, porque no es cierto lo que están diciendo. Entonces está bien ya de decir cosas que no son ciertas, ¿no? En concreto, el empleo y en las empresas en Castilla-La Mancha realmente en la época de Cospedal han tenido un parón y un decrecimiento brutal.
No es cierto, o es una media verdad, porque son expertos en decir medias verdades, ¿verdad?, Ciudadanos y PP, que las empresas estén huyendo de Castilla-La Mancha despavoridas porque haya un gobierno de izquierdas en este momento. Esto no es así. Es más, como científico me he puesto a mirar y realmente en Castilla y León, ¿verdad?, pues se han ido más empresas que en Castilla-La Mancha. Tengo el dato concreto, desde que ha habido elecciones y que el gobierno de García Paje ha entrado a formar parte del gobierno de la región, se han ido de Castilla-La Mancha 38 empresas. Es cierto que se han ido empresas. 38. O sea, ese dato es cierto, ¿no? Sí, sí, claro. Pues en el otro debate me dijisteis que era mentira, quiero recordar. No en un año, en menos de un año. Y en ese mismo plazo, en Castilla y León se han perdido 85 empresas, en Murcia se han perdido 49 empresas o en Galicia se han perdido 19 empresas. El problema no está en que las empresas salgan despavoridas hacia otros lugares, sino a que realmente se pierde empleo. Este es un problema también del que luego hablaré detenidamente. Y luego hay una cuestión que me preocupa y la voy a lanzar aquí como idea de base para luego debatir sobre ella. Dicen, no, si es que las empresas se van a otros lugares porque aquí se pagan impuestos. Bueno, ¿esto es lógico? ¿Es lícito? ¿O realmente no es algo solidario con la región? ¿Vale solo el dinero y el capital? Entonces acabaremos todos en Panamá, metidos, ¿verdad? Es que este no es un criterio razonable ni que haya que defender. Lo dejo ahí. Sí, bueno, yo sobre todo recordar que es verdad que tuvimos ya oportunidad de hablar de empresas. Yo decía que se habían ido 38 empresas y quiero recordar que el Partido Socialista y Podemos decían que no era así, así que me alegro que hoy se corrobore, ¿no?, que eso es que es verídico. Y sobre todo, bueno, pues recordar que yo le pido cordura, ¿no?, al Partido Socialista y a Podemos en este gobierno radical que tenemos hoy en Castilla-La Mancha, para que piense realmente en los ciudadanos y piense sobre todo en esos, ¿no?, que todavía no tienen un trabajo, y que piensen en cómo se crea empleo en Castilla-La Mancha. Sobre todo son los empresarios, las pequeñas y medianas empresas son los que crean realmente puestos de trabajo en nuestra región. Hay que recordar que Cospedal fue capaz de bajar los impuestos, bajó el IRPF, era la comunidad que tenía el impuesto del IRPF más bajo del tramo autonómico de toda España, y eso supuso que 2.381 autónomos se dieran de alta, tuviésemos 2.381 autónomos más en nuestra región gracias a esa bajada de impuestos que ya hizo Cospedal en su momento. Con lo cual quiero decir que se puede hacer, se pueden bajar impuestos. Estos presupuestos, que lo que suponen es una subida de impuestos, nosotros no la entendemos. Creemos que se puede hacer política de otra manera. Vosotros que abanderáis siempre la política social y parece que la económica la dejáis a un lado, queremos decir que no hay mejor política social, ¿no?, como siempre decimos, que un puesto de trabajo. Por lo tanto, bueno, pues es lo que quería decir. Sí, la compañera del Partido Popular dice que no hay mejor política que la de crear empleo, pero es que resulta que durante los 4 años de gobierno de Cospedal en la provincia de Ciudad Real se destruyeron 1.016 empresas. Esa es la realidad. Y hay una cosa evidente, que no podemos seguir con las mismas políticas económicas que nos han llevado a esa senda de destrucción de empresas. Y además hay que incidir y añadir un dato positivo. Estamos en una buena dirección, estamos en la dirección de creación de empresas, estamos en una dirección de crecimiento económico, y también eso hay que aprovecharlo mediante medidas de estímulo público, como hace el presidente Paje. Hay un hecho evidente que creo que los ciudadanos deben saber. El gobierno del presidente Paje no va a subir impuestos, es más, lo va a bajar. El impuesto de patrimonio, el tipo general, se va a bajar del 7 al 6%, eso es así. El único apunte o subida del 1% nada más es solo para el 1% de todos los sujetos pasivos del impuesto de patrimonio. Además, has dicho que Cospedal bajó impuestos. Bueno, no serían las 30 tasas que impuso a los dependientes, las 30 tasas de la vergüenza, o aquello de que iban a subir las chuches, ¿no? O los chuches era, que además es que no sabía ni decirlo, los chuches decía. Sí, el señor Rajoy decía que iba a subirle los chuches, y luego nos impuso un tasazo, un IVAzo, mejor dicho, del 20%. Yo creo que las políticas del Partido Popular a nivel económico han fracasado, y lo que necesitamos precisamente es nuevas políticas económicas que nos saquen de este atolladero. Pues Miguel, yo única y exclusivamente decirte que no puedo comprarte la idea. Tú mira cómo está
Hoy por hoy Puerto Llano que se decía que era el faro industrial de la provincia de Ciudad Real, y hoy por hoy Puerto Llano, desafortunadamente... Pero porque estamos pasando una crisis económica terrible y hay que ayudarla. Sí, pero mira, se está ayudando con medidas por ejemplo, de estímulo público, si es como que las las que propone el medidas, presidente Paje. si es que las medidas de estímulo público no van a ningún lado, si es que ese Bueno, modelo eso... que os estamos diciendo continuamente que no va a ningún lado, porque lo que hay que hacer es tomar medidas estructurales que cambien el modelo, no lo estáis haciendo. La empresa, y esto ya lo hemos hablado aquí varias veces, la empresa que se crea en la provincia al albor de la ayuda pública, en cuanto se acaba la ayuda pública, se marcha. Y lo que tenemos que hacer es que las empresas vengan y se queden. Con lo cual, algo tenemos que hacer. Y me voy otra vez a Puerto Llano, Miguel. Al final, el Cogas, que está en Puerto Llano, una ciudad, porque Puerto Llano es una ciudad gobernada por el PSOE, en una provincia cuya diputación es del PSOE y en una región que está gobernada por el PSOE, pues al final cerrado. Y esto es que no hay voluntad política de hacer absolutamente nada. Por favor, si no abordamos, os lo estamos diciendo desde hace muchísimos meses, si no abordamos el cambio de modelo productivo, jamás cambiaremos estas tendencias. Si estamos única y exclusivamente pretendiendo crear una industrialización a base de dinero público, jamás vamos a crear empleo estable, jamás crearemos una sociedad de bienestar real en Ciudad Real. A lo mejor es que realmente lo que queréis es que todos los ciudadanos de nuestra provincia sigan cautivos en su voto por la ayuda pública. Nosotros, sinceramente, lo que pretendemos es libertad y que realmente haya una industria en la provincia y un futuro para la provincia. Vale, Estas tres ideas, claro, son ideas genéricas que son innegables. Es decir, todos queremos un futuro para la provincia, un futuro de libertad y un progreso industrial. Realmente, pues poneros manos a la obra. Está muy bien que te intentes apropiar de estos conceptos genéricos, ¿no? Pero realmente... Que me intente apropiar de quién. A mí me llama la atención, en primer lugar, que en 10 años de existencia de Ciudadanos, ¿cuál es vuestra trayectoria en este sentido de trabajo por esta provincia? Que es ninguna. Y en segundo lugar, en relación al... Y Podemos, que lleváis 4 meses, que ni siquiera habéis sido... Ni siquiera habéis sido capaces de presentar... Es mi... Sí, ni siquiera... estoy en el uso de palabra. Perdóname, Paco, en la segunda intervención se puede interrumpir. Pero cuando acabe. Ciudadanos, por lo menos, se ha presentado por lo menos con sus siglas en los ayuntamientos para intentar cambiar las cosas desde abajo. No intentar cambiar las cosas desde arriba, asaltar los cielos desde los cielos pidiendo ministerios. Ciudadanos está en el barro, está en los ayuntamientos, se ha presentado con sus siglas y ha sido honesto con los ciudadanos y valiente en su postura. Me parece muy bien que seáis valientes y también que cambiéis de parecer y de criterio cuando decíais nosotros no entraremos a formar parte de un gobierno y ahora Girauta ayer o anteayer decía eso no es cierto. Tendremos que formar parte del gobierno del PSOE, ¿no? O como tantas otras cosas. Es que eso no es cierto. Pero no, este es otro discurso. Estamos hablando de la región. Estamos hablando de la región y estamos hablando de empresas, ¿no? Realmente, en relación a lo que decía Cristina, yo te tengo aprecio, Cristina, pero realmente no sé de qué región hablas cuando hablas del reino de Disney y de ficción que nos ha dejado Cospedal, ¿no? Nos ha dejado una región con muchos más puntos porcentuales de desempleo, por decir algo. Es que se nos vendía que el PP iba a ser el paradigma de la mejora económica, ¿no? Y resulta que hay más parados, muchos más parados, concretamente en torno al 26%, 4 puntos porcentuales más que en la media de España, después del gobierno de Cospedal, con la brutalidad de recortes que nos han sido hechos a los castellanomanchegos, ¿no? Entonces, realmente, no sé, esto de la excelencia del gobierno de Cospedal, realmente no lo veo por ningún lado, ¿no? Luego, me voy a fijar en otro dato, el ingreso medio cuando cogisteis el gobierno de Castilla-La Mancha, de los castellanomanchegos, está en 9.100 euros, 9.105, y cuando lo dejó el PP, gracias al concurso de Podemos, desde luego, en 2000, año pasado, estaba en 8.545, es decir, 560 euros menos. Los castellanomanchegos se llevaban al bolsillo, estoy hablando al año,
debido a las políticas de Cospedal. Entonces, realmente lo que se propone con este modelo de reajuste, no subida de impuestos, porque no es tal, Paco, es un reajuste Es curioso que Podemos ya esté diciendo el y tú más, la herencia recibida, acaban de entrar en el gobierno de Castilla-La Mancha y ya están diciendo la herencia recibida, el y tú más. No he hablado de herencia recibida. Soy científico y estoy hablando de datos. Este debate es estéril. Tenemos que mirar al futuro. No podemos decir quién lo ha hecho peor. Aquí esto no es una gincana de ver quién lo ha hecho peor. Aquí estamos planteando soluciones y las soluciones son otras cosas. La solución de inyectar a la economía dinero público, que en principio podemos estar de acuerdo, pero no solo se puede basar en eso. Las medidas estructurales tienen que ir muchísimo más allá. Claro. Paco, Miguel. No solo se basa en eso. Yo creo que hay que tener una idea clara, una idea económica clara, y es que en una situación grave, una situación de crisis, cualquier fuerza que sume es positivo. Y ahí también tienen que estar las administraciones públicas, y ahí está el gobierno del presidente Paje, y ahí también tiene que estar la administración central con un cambio de gobierno. Creo que eso es positivo y además es una lección económica que quedó bien marcada en el siglo XX. Le recomendaría a Ciudadanos que leyese a Keynes, si no a Keynes, a los post-keynesianos, y se darán cuenta que una crisis de demanda, en una crisis... vamos a centrarlo en Puerto Llano, una crisis industrial que también azota al mundo industrial, en este caso a Puerto Llano, se necesita estímulo público, se necesita incentivar esas fuerzas para que precisamente incentivemos a la iniciativa privada, que es fundamental. Y esa es la ideología y ese es el esquema que está siguiendo el gobierno del presidente Paje, y además que es muy necesario en contextos de crisis económica como el actual. Sí, bueno, yo por contestar un poco, ¿no?, que decía que Cospedal había dejado la región como la había dejado. Bueno, yo creo que todos recordamos, ¿no?, ese agujero de deuda que dejó el Partido Socialista en Castilla-La Mancha, que es cierto. No es el y tú más, es cierto. Y me está dando y vosotros 6.000 millones más. Es el y tú más. Doblando la deuda Cospedal también. lo que tuvo que hacer es pagar miles de facturas que había en los cajones, que también es una realidad. Que con ese pago a proveedores para evitar que empresas cerrasen. ¿Increíble de qué? Increíble. Es una realidad que está ahí. Y da igual, ahora os toca decir. Y habéis doblado la deuda pública. Y me gustaría. Recortados y deuda pública. No, pero te voy a explicar el porqué. Castigáis a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y encima sube la deuda pública. No, si no me equivoco. Y la gente no se equivoca. Y la gente no se equivoca. La gente lo va a entender. La deuda aumenta. Lo va a entender ahora, después de estos 4 años de sufrimiento. La deuda aumenta, claro que aumenta la deuda. Claro que aumenta, porque aquí hay una serie de facturas, miles de facturas sin pagar. Vaya, Empresas ahogadas porque el Partido Socialista no pagaba a las empresas. Increíble. Y llegó Cospedal y tuvo que pagar a las empresas. Tuvo que pagar a las empresas para evitar. No hablemos de la radiotelevisión, porque entonces eso no hablemos mejor. Pero Cospedal lo que hizo fue pagar efectivamente a esos proveedores y a esos empresarios para que no tuviesen que cerrar esas empresas, como ya tuvieron que hacer algunas, y así lo decían los empresarios cuando llegó el Partido Popular. Así se lo hacía saber a Cospedal cuando llegó el Partido Popular a Castilla-La Mancha. Pero hablemos de sanidad, porque es que hablemos de sanidad también. Han aumentado la lista de espera. Austeridad para Nacho Villa. Eso también lo ha sacado ahí los hospitales. Saben muy bien que han aumentado las listas de espera. Y yo no veo a ninguna tampoco, a ninguno de vosotros levantando la bandera con la camiseta verde o con la camiseta blanca o la que toque. Se han reducido en marzo. Es una realidad. Es un hecho evidente. Ahora en marzo se han reducido. Sí, pero bueno, hablemos de los datos de Navidad, sí. A ver qué pasa. Había aumentado la lista de espera y aquí nadie dice nada. Hombre, claro, pero porque hay vacaciones, eso ocurre todos los años. Yo creo que no es serio, Miguel. Eso ocurre todos los años. Y mientas a la gente cuando hablas de Castilla-La Mancha. Creo que esto que estamos haciendo aquí es estéril. Aquí los ciudadanos nos pagan para que demos soluciones, no para que estemos a la gresca y estemos poniendo más problemas. Creo que a partir de ahora tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que abordar el cambio de modelo productivo en Castilla-La Mancha y más especialmente en Ciudad Real. Tenemos que apoyar a nuestros autónomos. El acuerdo de Ciudadanos con el PSOE a nivel estatal va en esa línea. Hay que ayudar a los autónomos, hay que ayudar a las pymes y a las micropymes. Tenemos que cambiar el modelo productivo en agricultura. Debemos pasar de la economía extensiva a la intensiva. Debemos invertir en investigación y no única y exclusivamente en gasto público. Y Cristina, hay una frase tuya que me ha llamado muchísimo la atención y que no puedo dejar pasar. Dígame, Paco.
la mitad del empleo en España se creaba en Castilla-La Mancha. Eso es una certeza. Lo siento, ¿Y sabes eso, lo que pasó? eso es Mira, que absolutamente veníamos de tener 40 meses incierto. consecutivos destruyendo empleo. Lo siento muchísimo. 40 meses últimos del Partido Socialista Incierto, ¿eh? destruyendo Otra empleo. mentira más sí, del PP. Y 20 eso meses es, sí. después Eso no es cierto, del Cristina. gobierno Cospedal estuvo Eso no es 18 cierto, meses Cristina. concretamente Lo siento, creando empleo. lo Si lo siento queréis ver, muchísimo. ¿no? Pero bueno, los datos están ahí, Lo yo te siento digo lo muchísimo. mismo. Es que aquí es una palabra Quisiera- contra la otra y luego ya cada uno que Sí. crea lo que quiere. Lo Yo siento siempre animo a mucho. la gente a que se instruya, a que coja los documentos y a que se pueda meter Eso precisamente no en es los datos que cierto. están En fin, que vamos a disponibles para continuar. Eso no es cierto. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad y continuamos con el crecimiento o no de las empresas en la región y también la retención de fondos por parte del Ministerio de Hacienda. Hasta ahora.